Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Domingo Medina Vega y junto a mis compañeros Piero Gutiérrez Araneda y Sebastián Andrade Córdoba le presentaremos el trabajo número 4 de hidrología. El organigrama del trabajo se compone de la siguiente manera, donde Piero Gutiérrez Araneda se encargó del relleno de datos, los caudales medios, cálculo de volúmenes, curva másica y la edición del PPT. Sebastián Andrade Córdoba, por otro lado, se encargó de la tabla de simulación, seguridad de riego y también la edición del PPT. Y yo me encargué de las definiciones, del comportamiento del embalse y de la edición del PPT también. El enunciado del trabajo es el siguiente, dice, dada la actual situación de sequía que vive el país y que se mantendrá o agudizará en el futuro, se nos solicita a nosotros como equipo que analicemos la conveniencia de utilizar el río que pasa por la estación fluviométrica Río Pedernal en Tejada de la DGA para la construcción de un embalse, ¿cierto?, que permita absorber la demanda de agua. El procedimiento que se nos solicita a nosotros como equipo para el análisis es el siguiente: determinar el caudal medio del río para un periodo de 5 años a lo menos. Calcular el volumen preliminar de un embalse por medio del análisis de una curva másica de caudales para una demanda constante igual a 228% del caudal medio determinado. Simular el comportamiento del embalse calculado en el punto 2, considerando que su base tiene un largo de 75 metros, un ancho de 150 metros, dos lados opuestos tienen un talud de 1:2 y los otros dos lados opuestos tienen un talud de 0. Y determinar la seguridad de riego del embalse diseñado en el punto 4 para los 5 años de datos. Primero que nada, antes de comenzar el trabajo, abordaremos algunos conceptos claves, ¿cierto?, que nos servirán para entender de mejor manera el ejercicio. El primer concepto que aparece es el embalse y este corresponde a un gran depósito artificial de agua que retiene las aguas para utilizarlas en el riego, abastecer poblaciones o producir energía. El caudal medio sería la relación entre el volumen del flujo de una jornada completa y la duración correspondiente. La curva másica es un registro gráfico de la acumulación de la lluvia durante el tiempo de caída, de la manera que lo hacen los pluviógrafos. El balance hídrico es la disponibilidad actual de agua en las varias posiciones que ésta puede asumir, como por ejemplo el volumen de agua circulando en los ríos, arroyos y canales, etc. El área de espejo de agua corresponde al reflejo que produce el agua en el embalse observado desde arriba hacia abajo. La seguridad de riego corresponde a un criterio de confiabilidad de suministro hídrico que posee su propia definición de falla. La estación Río Pedernal en Tejada se encuentra en la región de Valparaíso y se obtuvieron los caudales medios mensuales para un periodo desde el 2016 al 2021. Todos estos fueron obtenidos de la página de la DGA y podemos observar que nos faltan datos en agosto del 2020, septiembre y octubre, así también en octubre, noviembre y diciembre del año 2021. Por lo tanto, se debe hacer un relleno para los datos faltantes. Para esto obtuvimos la correlación que tienen estos años y aplicamos la fórmula que ya fue explicada en los demás trabajos. Así obtenemos los siguientes valores para estos meses. Ahora procedemos a hacer el cálculo de volúmenes. Para esto fabricamos una tabla con todos los años, donde tenemos el número de mes, los días, que son los días que tiene dicho mes, la cantidad de segundos que hay en esos días, el caudal es un valor que fue mostrado recientemente y el volumen es igual al caudal por, eh, por la cantidad de días que tiene dicho mes, pero en segundos. Así se obtienen los siguientes valores de volumen. Y también debemos fabricar otra columna con los volúmenes acumulados. Ahora realizamos el cálculo del caudal medio y caudal de demanda. Para esto se tiene la siguiente fórmula, que el caudal medio es igual al total del volumen acumulado en metros cúbicos partido en el tiempo total en segundos. Si reemplazamos estos valores en la fórmula, se obtiene un caudal medio de 0,103 metros cúbicos partido en segundo.
Ahora procedemos al cálculo del caudal de demanda y sabemos que tenemos una demanda constante de igual al 228% del caudal medio. Reemplazando en la fórmula, se obtiene que nuestro caudal de demanda es de 0,24 metros cúbicos partido segundo. Y nuestro volumen de demanda es igual al caudal de demanda por la cantidad de segundos que hay en un año. Reemplazamos y se obtiene el siguiente volumen de demanda en un año, que son 7.455.609,874 metros cúbicos. Ya con todos nuestros valores calculados, podemos realizar la curva másica de caudales, donde se tiene que en el eje X es el periodo en mes y en el eje Y es el volumen en metro cúbico. Y se obtiene la siguiente gráfica. Ya con la curva másica lista, debemos generar una pendiente y para graficarla tenemos un periodo de 12 meses y un volumen acumulado en ese periodo de 12 meses y generamos esta pendiente. Ahora debemos trazar rectas paralelas a esta pendiente que utilizaremos de manera tangencial a la curva. Ya, entonces analizamos punto por punto y se observa que en este tramo tenemos puntos por debajo de la recta y en este tramo tenemos puntos sobre las rectas. Así lo analizamos para toda la curva, obteniendo los siguientes tramos de déficit, superávit y déficit. Déficit quiere decir que se requiere más agua de la que tenemos y superávit es todo lo contrario. Para el cálculo del volumen preliminar debemos obtener las diferencias de volumen que hay en todos los periodos de déficit y la mayor variación de volumen será nuestro volumen preliminar. Para nuestro caso, nuestro volumen preliminar sería de 3.677.184 metros cúbicos. Lo siguiente que se busca con este procedimiento, ¿cierto?, es simular el comportamiento del embalse. Y para ello se nos dan algunos datos en el enunciado del trabajo, como la razón del talud, que es 1:2, el ancho es de 150 metros y el largo es de 75 metros. Calcularemos el área del espejo del agua y el volumen del agua embalsada, todo esto haciendo variar el ancho y la altura. Los cálculos los realizaremos hasta alcanzar el volumen preliminar, como se ve aquí en el destacado amarillo. Con los datos obtenidos anteriormente, se realiza un gráfico que represente la variación del volumen de agua en función de la altura de agua. Esta función es directamente proporcional, ya que a medida que se aumenta la altura de la lámina de agua, aumenta el volumen del agua embalsada. Realizamos una intersección acá de la altura, que eran 198 metros, y nos da el volumen preliminar que habíamos escogido, que era de 3,6976, en los datos que estaban destacados en amarillo. Esta vez se realiza un gráfico que represente la variación del área del embalse en función de la altura de agua. Y podemos ver que a medida que aumenta la altura de agua, aumenta el área del embalse. Realizamos la intersección de los 198 metros de altura de agua y aquí obtenemos los 26.100 metros cuadrados de área del embalse. Bien, para la siguiente tabla de simulación que realizaremos a continuación es necesario tener las precipitaciones mensuales. Cabe destacar que la estación Río Pedernal en Tejada no tiene datos de precipitaciones ni existe para encontrar precipitaciones mensuales, pero utilizamos la estación Pedernal Hacienda que queda muy cerca del río de la estación Río Pedernal en Tejada, y por lo tanto utilizaremos las precipitaciones mensuales de esta estación para realizar el cálculo y la simulación a continuación para obtener la seguridad de riego. Bien, finalmente pasamos al cálculo de seguridad de riego. Para ello debemos obtener la cantidad de meses totales de falla de nuestro embalse.
Vamos a considerar la demanda como un valor constante a lo largo de todos los meses de estudio, que sería de 0,62, que aparece en la parte izquierda de nuestra pantalla. Ese sería el volumen de demanda dividido 12. Tenemos nuestro volumen preliminar, que sería el volumen inicial de nuestro mes inicial de estudio, es decir, enero 2016, que cabe destacar que es el volumen máximo que puede soportar nuestro embalse. Luego calcularemos el área de espejo de agua a través de una interpolación simple de los volúmenes que teníamos en nuestra anterior tabla de simulación con las áreas de nuestra anterior tabla de simulación. Esa área de espejo de agua nos servirá para poder calcular las precipitaciones por área de espejo de agua, que sería el aporte hacia nuestro caudal. Una vez teniendo el caudal y la demanda, podemos obtener nuestro balance hídrico, que sería la pérdida o ganancia de volumen de agua a nuestro embalse. Bien, veremos un ejemplo. Para el primer mes, enero 2016, tenemos nuestro volumen preliminar, que sería de 3,67. Para calcular el volumen final de ese mes, debemos restarle a este volumen inicial el balance hídrico, que sería de menos 0,5. Por lo tanto, nos quedaría un volumen final para el mes de enero 2016 de 3,163. Perdón. Bien, ese sería el volumen inicial de nuestro siguiente mes de febrero. Nuevamente, para obtener el volumen final de ese mes, le restaríamos el balance hídrico, obteniendo un volumen final del mes de febrero de 2,642. Bien, realicemos este procedimiento para todos los meses de estudio, obteniendo que, por ejemplo, en el año 2016, en el mes de octubre, tuvimos un exceso de agua, ya que el volumen real de nuestro embalse fue de 3,795, superando nuestro volumen preliminar, por lo tanto teniendo una descarga en ese mes de 0,638. Luego seguimos realizando el procedimiento, restándole a los volúmenes iniciales de cada mes el balance hídrico, para encontrar los meses donde el embalse se secó. Finalmente, obtenemos que los meses de falla son a partir del año 2018, en el mes de marzo, donde nuestro embalse se seca y los balances hídricos empiezan a ser todos negativos. Por lo tanto, el volumen de agua del embalse es cero, ya que solamente tenemos demanda de agua y no tenemos cómo suplirla. Finalmente obtenemos la cantidad de meses de falla, que serían 34. Por lo tanto, reemplazamos en la fórmula donde en la seguridad de riego va a ser igual a TT, que sería el tiempo total de estudio, menos TFT, que sería el tiempo total de falla, es decir, los 34 meses que obtuvimos a través de la tabla de simulación, dividido en TT, dándonos una seguridad de riego de 0,43. Por lo tanto, la seguridad de riego del embalse diseñado para un volumen de 3.677.184 metros cúbicos para los 5 años de datos es del 43%. Y esta sería la bibliografía que permitió la confección de nuestro trabajo. Muchas gracias por su atención.